Muchas gracias por continuar conectados. Ahora le damos la palabra a la ponencia Technical and Operational Innovation for the Congestion Management of the German Transmission Grid, a cargo del señor Albert Monsieur, University Professor, Wright-Elchin University Institution. Adelante, señor Albert Monsieur. Congestion management of the German transmission system. Sorry for the short delay, but we had some technical issues which we have solved till now. ¿Tengo otro problema técnico? Ya tenemos la pantalla, la agenda para hoy. Déjenme hablar un poco sobre el gran problema que tenemos en la red alemana, que tenemos una necesidad para la gestión y también requerimos operaciones técnicas e innovaciones en Alemania. Por ende, voy a pasar las primeras diapositivas. Spanish channel, sorry. Okay, so I was shortly interrupted, but I continue with my presentation. Can you please ask the technician to change my channel to Spanish, please? I think he's not able to listen to me. So I guess I have to continue now. I have had some noises on the earphone, but I continue with my presentation. Voy a ver unas tecnologías nuevas que hemos estudiado. La compensación estática es una nueva tecnología para mejorar la gestión de congestión en Alemania. Pero en el comienzo, miremos lo que ya hemos logrado en la transición a energía. Hay nuevos objetivos que recientemente se han adoptado para el gobierno alemán para convertirse neutral climáticamente para el 2045. 25 años tenemos por delante y queremos ser neutrales climáticamente. Y si vemos lo que hemos logrado en el pasado, yo he preparado algunas cifras del año pasado, del 2020, de los sectores libres. En el lado izquierdo tenemos el sector eléctrico y nos preparamos para la generación de electricidad, como se puede ver, fuera de los 302 terawatts de generación eléctrica, más del 45% de la renovación ya vino de energías renovables o renovables, y las otras partes siguen viniendo de plantas nucleares y de energía fósil. Pero la preocupación principal con los logros que no hemos llegado todavía a tener, y esto ocurre cuando miramos el sector de calefacción, necesitamos mucha energía para la calefacción de nuestras casas. Y la tercera parte es la que está encargada de la movilidad del sector. Y ahora tenemos renovables de un 15% en el sector de calefacción y solo un porcentaje pequeño en el sector de movilidad.
Entonces, la meta principal para estos años es cómo lograr nuestro sector de calefacción y movilidad neutral en carbón. Y, por supuesto, es un sector con nuevas tecnologías, que significa que tenemos que utilizar más calefacción en este sector y también más electricidad para calentar los edificios y también para la movilidad eléctrica para lograr esa corriente en el sector de movilidad. En el pasado, vamos a ver lo que ya logramos en el sector eléctrico. Ustedes ven que ya tenemos cierto grosor en las fuentes de energía renovable. Desde el año 2000, nuestra principal contribución aquí, por supuesto, son plantas de PV. Como pueden ver, desde los últimos 5 años también invertimos mucho en granjas eólicas offshore en el Mar del Norte. Completando nuestra carga de pico, tenemos la capacidad que va más allá del pico. Ya te sobrepasamos esa, estamos en una posición o en una situación en donde se proporcionan suficiente viento y suficiente sol, y podemos decir que tenemos un suplemento completo de energía renovable para ciertos periodos o momentos del tiempo, pero por supuesto no todo el tiempo. Así que ya sobrepasamos los precios negativos. Y ahora en los mercados hay ciertas situaciones donde puede que se requiera solo algunas horas o hay mucha más electricidad disponible para los consumidores y como consecuencia tenemos que tercerizar los precios negativos de la electricidad. Parte muy especial de la transición energética alemana no solo viene con la conversión de clima neutro, también somos objetivos que no están ligados para nada con el calentamiento global. Esto es más bien como una fase de retirada nuclear. Tenemos que obtener 2 objetivos en Alemania. El primero es volverse neutral. El 2 es enfrentarnos a nuestra producción nuclear. Después de los eventos de Fukushima, las decisiones se han tomado en Alemania también para retrasarse de la producción nuclear. Y estas redes nos muestran que todas nuestras plantas nucleares han sido decomisionadas hasta el año 2011, desde el evento de Fukushima. Y las que quedan van a salir de operación en los años por venir. Así que las plantas nucleares van a salir de operación en este año, al final de este año, y en el próximo 2022. En el año 2022 es una fecha muy especial porque vamos a tener nuestra última planta nuclear que será decomisionada. Desafortunadamente, como otros países, tenemos unas situaciones en las que las energías renovables, esas fuentes, no están en la ubicación donde nosotros tenemos nuestras mayores necesidades. Entonces, preparé 2 diapositivas para explicar un poquito nuestra situación actual. Cuando ven el sistema de transmisión, y este es el mapa de la izquierda, muestra las energías renovables o sus fuentes, y al otro lado, la contraparte, las grandes son las fuentes más grandes, y en el lado derecho meten el círculo grande en el lado derecho, quiere decir que tiene una carga 4 veces mayor si la comparamos al del mapa del lado izquierdo que describe las energías renovables. Como pueden ver, también como granjas eólicas o solares, mientras que nuestros centros están ubicados al oeste, al sur, el estado de Bavaria,
Si toma en consideración lo que yo he explicado antes, mirando la fase nuclear en la que estamos, observamos que en el futuro la situación se va a ver un poquito más como esta, donde tenemos más fuentes de energía renovable y en el norte y en el este de Alemania tendremos más energías renovables y en el sur y en el oeste tenemos mucha más carga. Y desafortunadamente, nuestro sistema de transmisión alemana no está diseñado de esta manera, así que no podíamos cumplir a largo plazo con los requisitos de transmisión. Así que en el pasado tuvimos muchas plantas nucleares y combustibles fósiles que fueron asignadas más cerca hacia el norte. Y por supuesto, esto hace que me deje una pregunta: ¿cómo regulamos esta capacidad de transmisiones? Como parte de esto, por supuesto, juega un rol importante. Las partes más grandes de nuestro marco regulatorio. Así que, en realidad, miramos en la línea de tiempo y a largo plazo, mediano y corto plazo en el tratamiento. En el largo plazo, por supuesto, tratamos de desarrollar nuestro sistema de transmisión, nuestra red, por líneas nuevas de transmisión operadas. Y en Alemania observamos que no hay procesos planeados y hay una aceptación social limitada. A mediano plazo también, al menos en Europa, hay algunos procesos que están tomando lugar para poder cumplir con esto. Es la zona bidding. En Europa tenemos lo llamado el modelo de mercados que penaliza ciertas áreas y donde no hay congestión ayuda y transfiere poder o electricidad en esas zonas. Observamos congestión en otros mercados como subastas, donde los participantes pueden comprar capacidades de transferencia entre las fuentes que están empujando. Por el otro lado, en estas zonas tenemos también una congestión y tenemos un régimen puesto en su lugar para poder cumplir con esta congestión dentro de las zonas de bidding. Y para lograrlo tienen que en realidad tener procesos, pronosticar los potenciales, y en realidad es muy difícil cumplir con esta congestión con las zonas de bidding, y en corto plazo entonces tendrán una gestión operativa de la congestión. Para continuar con el plan alemán de desarrollo de la red, ¿cómo aumentamos el desarrollo de nuestra red en Alemania? Por supuesto, hay muchos requisitos legales que tienen que cumplirse durante los procesos y tenemos muchas partes interesadas que están involucradas. El concepto básico es que el desarrollo está basado en posibles escenarios del futuro. Miramos hacia el futuro entre 10 a 15 años en el sistema alemán de transmisión alemana, que proporciona 3 diferentes escenarios, A, B y C, cómo el futuro puede verse. Este escenario tiene que tener una fase de políticas nacionales y estos escenarios están ligados a las partes interesadas y al regulador nacional y basado en los escenarios aprobados. Los TSOs alemanes hicieron una propuesta de qué red o qué desarrollo, qué medidas de desarrollo de la red se necesitan para cumplir con la transmisión o los requisitos de transmisión a futuro. Y ese plan de desarrollo tiene composición de las medidas y los lineamientos que se requieren, y también alineado con las partes interesadas y ser aprobado por nuestro regulador nacional, el cual es
llamada Agencia Federal Eléctrica. Y después de estas medidas aprobadas, se volverá legal o el documento. Y tenemos la ley alemana que nos proporciona una lista de nuevos lineamientos que tienen que construirse en los próximos años. Y está hecho para que tenga un proceso más corto después. Miremos un ejemplo del desarrollo alemán o el plan de desarrollo alemán de la red. Hay 3 escenarios, A, B y C. Vemos que para el 2035 hay 3 escenarios hasta el 2040. El escenario B comienza en la misma que el 2040. B, como pueden ver, la generación convencional va a disminuir hasta de 60 gigas a 57 gigas. La mayoría de nuestras plantas de energía van a producir porque ya nos vamos a retirar de las plantas nucleares. Se espera un aumento en las eólicas onshore, que empieza de 50 hasta casi 90 gigawatts. También se espera un aumento en las granjas eólicas offshore. Hasta ahora se producen 7.5 gigawatts hasta el escenario que buscamos 40 gigabytes. Esperamos también un aumento grande en las plantas PV de 415 a más de 100 gigabytes. Y también son fuentes de energías que juegan un rol muy importante, así que por eso estoy hablando sobre estos ejemplos de hidrógeno y biomasa. También hay un cambio en el lado del consumo. Para lograr la transición energética y el escenario neutral de emisiones hay que aumentar las bombas de calor, así que hay que esperar 1 millón de bombas para aumentar hasta 7 millones en los próximos años. También en el lado de la industria, la calefacción que genera por gas natural en el futuro será generada por plantas generadoras de calor, así que ahora estamos esperando hasta 8 gigabytes en los próximos años. También esperamos una producción de hidrógeno verde, digamos menos de 0.1 gigavatios hasta los escenarios más avanzados, hasta 10 gigawatts de corriente. Entonces las plantas PV son sistemas que hoy en día tenemos listos a 6 megawatts y hay que esperar un aumento de casi 15 gigawatts en las baterías. Y el consumo eléctrico como resultado se aumentará en los próximos años, así que Alemania se convertirá en un país que consume más electricidad que hoy. Y ahora, ¿cuáles son los requisitos nuevos? Por las respuestas que necesitamos muchas más capacidad de transmisión. Y los requisitos del norte y del sur. En el norte tenemos todos estos parques eólicos onshore y offshore. Y en el oeste y en el sur. Entonces, hasta la extensión importante sería tener las líneas de acuerdo al plan de desarrollo. Nuestra ACE, la tecnología que desarrollamos y usamos en el pasado, y planeamos tener unas líneas, cada una de ellas, con una capacidad de 2 gigawatts. Planeado para el 2022, no han decidido aún, ya lo decidieron hace 10 años, ya debería estar lista, pero pues como podemos ver aún no se ha podido tomar lugar, ya hemos estado retrasados, hemos tenido problemas de la gestión de congestión. Tenemos para el año 2023 y una está planeada para el 2035, que es la que está en negro. Ya que observamos muchas
problemas dentro de la sociedad, decidimos ya, y esta es una información interesante, decidimos, la mayoría de estas HVDC líneas están con cable redondo, así que Alemania está contando con construir muchos cientos de kilómetros de cable redondo, menos 550 líneas HVDC en kilómetros. También tenemos en el sistema AC algunas mejoras, algunas líneas nuevas, todas ellas se suman a 10.000 kilómetros de líneas nuevas mejoradas. Si vemos la práctica de aprobación de la Agencia Federal de la Red, muestra que en el pasado nuestra agencia era muy conservadora. De todas las métricas que hemos propuesto, una medida sería una línea, y digamos solo 2 partes serían confirmadas por esta agencia en el pasado, y como pueden ver en la última parte se ve en el 2021, casi todas las medidas propuestas se han sido confirmadas por el regulador nacional, el cual al final significa que será construida. Desafortunadamente hay un enorme retraso en nuestro proceso de planeación. Yo preparé los lineamientos de nuestras primeras líneas, 5 líneas, pero están subdivididas en 2 partes. Una es DCs, vemos que ninguna de ellas está siendo construida. Todas están en la fase de aprobación y planeamiento, que es la primera parte del procedimiento, y solo una pequeña más parte del DC1-2 tiene esta tendencia que está en el proceso de planeación regional, y el resto está muy atrasado. Los retrasos de las líneas HVDC es muy importante. No van a estar listas para el 2022, que era lo planeado. ¿Y por qué? Pues tienen que estar listos cuando tengamos la fase nuclear que se tome cuando acabamos con estas plantas nucleares y las cambiamos para transportar la energía eólica desde el norte, y van a estar listas para el 2025 o 2026. Estos retrasos, por supuesto, causan una razón grande para los costos de congestión grande. Los costos, ya hemos presentado 3 tipos de medidas de gestión de congestión. La primera es la tradicional, plantas de energías operando. Despachamos, los costos se financian por cuotas de red, y también tenemos un curtailment de la gestión, y aquí las fuentes renovables, por supuesto, están en línea y en pago con el curtailment, y también una parte tercera de las medidas que ya explicaré más adelante es la reserva de la red. Estas son plantas eléctricas que una vez sean decomisionadas y no sean capaces de salir al mercado y jugar ese papel como reserva de red, solamente con el propósito de la gestión de congestión. Están fuera del mercado, se pagan por los TSOs para otros propósitos. Si usted puede ver, ya mencioné una vez sobre la innovación, lo vamos a llamar una medida para lograr
la gestión o los requisitos de la gestión de la congestión. Esto fue una planta que estaba fuera del mercado para redespachar únicamente de acuerdo al marco regulatorio de los TSOs. Los TSOs gastan mucho dinero en estos rating. Aquí pueden ver la línea dinámica de rating, porque el sistema está cargado cuando el viento sopla, y cuando el viento sopla podemos asumir que hay un efecto de refrigeración en todas las líneas, y si usted toma esto en consideración, también puede utilizar mucha más capacidad de lo que tenía, digamos, una línea que estaba fuera, como se toma en consideración en los países de desarrollo. Es una tercera medida que hemos implementado recientemente, hace unas semanas. Es la 2.0 redispatch. Las fuentes pasadas de energía renovable eran de prioridad de despacho, lo que significa que solo se permitía como una medida de último minuto. Ahora hemos integrado los recursos renovables dentro del proceso de redespacho estándar, junto con todas las plantas convencionales. Otra medida que están considerando es explotar las opciones de las ventajas del control de flujo de carga. También tiene un control de TCSC, que es utilizado por un TSO para todo el control de carga de flujo. También tenemos otras medidas que serán usadas en el futuro, que tienen nombres especiales que vienen de la situación. Realmente estas plantas son usadas en los mercados. Aquí se usan solamente para la gestión de congestión. Se llama equipo especial de red. Al final sus plantas van a tener turbinas con el propósito de acciones curativas remediales. Para tener el potencial de tener una gestión de la congestión. Y el segundo plan es llamado el impulsor de la red. Entonces son almacenamientos a gran escala que pueden ser una alternativa para el propósito también de acciones curativas remediales. También miramos otras opciones posibles para el futuro. Es el uso de una serie sincrónica estática. También el flujo de poder unificado controlado y el redispatch curativo, que ya discutiré más adelante. Miremos un poco a la reserva de la red. La muestra los costos. Estas son las plantas ubicadas al sur de Alemania. La reserva de la red es determinada 1 o 2 años por adelantado. En el pasado eran 6 gigawatts. Y estas son plantas que no tienen permitido ser decomisionada porque son relevantes para el sistema. Las necesitamos para redespacho. Están siendo transferidas a la reserva de la red. Las plantas que faltan, incluidas las que están por contrato, las que están por fuera de Alemania también, son usadas también como un medio de gestionar la congestión. Lo otro que también ya discutimos es que despachamos 1.0 y 2.0, y la mayor ventaja de las nuevas fuentes renovables es que ahora forman parte del redispatch de la red.
Las reglas ya no los limitan cuando se trata de requisitos de redispatch. Y la segunda regla es que todas las energías renovables o sus fuentes, más allá de 100 kilobytes para las plantas pequeñas, tienen que formar parte de este redispatch 2.0, sus requisitos. Lo que también es nuevo cuando hay tantas fuentes pequeñas de energía renovables, el proceso requiere una digitalización de todo. Este proceso en realidad ha dejado nuevas plataformas de IT centrales, que es un plus en Alemania que se utiliza para intercambio de datos entre los TSLs, TSOs, las plantas, las fuentes de energía renovables y todas las partes responsables en el sector que ahora forman parte de los requisitos del redispatch. Alemania ha invertido mucho en el control de flujo de carga. 7 fases que hemos visto en el plan de desarrollo hasta el 2017. Un tristor controlada para el año 2019. Hay 3 fases de cambio de los transformadores en el desarrollo, en el plan de desarrollo. Usted ve la ubicación de estos dispositivos naturales de control a la derecha. Y además, tenemos 4 a 5 gigabytes y 3 baterías con la capacidad de 450 megavatios. Ella forma parte del plan de desarrollo desde el 2019. Lo pueden ver al lado derecho en azul. Una de ellas está al norte de Alemania y 2 de ellas están en el sur. Y también se pueden ver las turbinas que se construyó por los TCOs alemanes para el redispatch, distribución. Una idea que sigue en investigación, en un proyecto de investigación hasta el 2030, lo que indica que los TCOs alemanes quieren utilizar este método de operación hasta el año 2030, lo que quiere decir que nosotros nos movemos de acciones inmediatas preventivas, tomando en consideración que a nuestro criterio por adelantado, y nos vamos a un sistema que es cooperativo. Quiere decir que nosotros solo hacemos acciones preventivas en una situación en la que sabemos que va a haber una ausencia o carencia, o asumiendo que va a haber un corto, una ausencia de corriente o no. Como consecuencia, usted ve muchos volúmenes de redispatch y por el otro lado, esto nos requiere reacción rápida. Digamos que utilice reservas térmicas en las líneas. Esto proporciona por un tiempo la posibilidad de tener una reacción rápida si hay una falta de energía y tratar. En la parte de abajo, en azul, se ven las plantas con la línea. Cuando hay un corto, está por debajo y la emisión o la transmisión de carga está abajo. Y luego tenemos el corto hasta un punto que se ha aceptado de la sobrecarga de la línea. Una transmisión visible, pero inmediatamente se toman acciones. Esto requiere nuevos métodos de operación, reacciones más rápidas, más regulaciones del sistema de las reservas térmicas de nuestras líneas.
Pero este proyecto de investigación por los TCOs y por otros investigadores alemanes terminará este año. Y ese proyecto será aproximado a los reguladores para que miren cuáles de las medidas que se propusieron en este proyecto de investigación se van a poner en operación hasta el año 2030. Al final de mi presentación, voy a presentar un poco sobre las ventajas de las nuevas tecnologías que hemos estado analizando acá en Alemania. Tenemos el modelo SSC, tiene unas compensaciones serias. Estos dispositivos electrónicos proporcionan unas capacidades similares que los transformadores de fase. Las ventajas son que se instala más rápido, hay una modularidad del SSC, se puede escalar hacia arriba o hacia abajo según se necesite. Y la redundancia es tan sencilla de lograr, ya que es un sistema más moderno. La pregunta que estamos mirando es, ¿tiene sentido utilizar SSCs como la modularidad comparada con los transformadores de fase tradicionales? Y hicimos un estudio donde miramos diferentes situaciones. Miramos la referencia de la red. Eso quiere decir que es una red que se espera, por ejemplo, para 2023, después de que termine la fase nuclear, y las referencias las distinguimos entre el caso de que no hay una integración SSC, los transformadores de fase normal. También vimos el escenario en las mismas ubicaciones, en los mismos sitios. Entonces miramos el escenario del retraso de la red, porque es el más probable que no forma parte del propósito real de la construcción de la red. Y aquí también nosotros miramos los casos. Incluimos SSCs en la misma ubicación que el PST. Y vemos también locaciones nuevas de acuerdo a la congestión de la red, y también aumentamos la capacidad de los NSSC por un 20%. En esta tabla muestra las ubicaciones de los SSCs. En la izquierda vemos los transformadores de fase que se han puesto en los cálculos hechos por los SSCs, y teniendo en cuenta la modularidad que usted puede distribuirlo mejor y eficientemente. Y aquí también tenemos el segundo escenario, donde tenemos otras ubicaciones para impulsar la línea de transmisión, para impulsar la transmisión, la electricidad hacia las líneas que no están completamente utilizadas. Hicimos una evaluación de mercado y una investigación para evaluar los beneficios de los diferentes escenarios. Aquí mucho en detalle, pero prefiero hablar de lo que se resalta. En la derecha tenemos un cartel, y como ven, para SSC puede haber una disminución de los volúmenes de despacha por un 11% en el caso de referencia, y se esperaría un retraso mayor de la red, incluso hasta un 70%, pero si usted utiliza la modularidad, usted podría tener dispositivos más pequeños en lugares individuales, y usted tiene un aumento del uso del redispatch and curtailment de un 80% en adición al 70% que ya mencioné.
O sea que esta modularidad trae una ventaja muy grande al sistema en vez del cambio de fase de los transformadores de alta capacidad. Al final mi presentación presenté la situación, la hora y lo que vamos a ver a futuro, 10, 15 años, pero como saben, Alemania ha decidido volverse neutral de emisión para el 2045 y digamos hay muchos escenarios disponibles que nos dicen que se requiere para convertir a Alemania neutral en el clima. Aquí proporcionamos lo que ya hemos logrado, un poco más de 50 gigabytes de eólico offshore y otro tanto onshore, pero para llegar a este punto neutral en los próximos 25 años tenemos que aumentar las plantas PV dependiendo de los escenarios entre 50 y 300 gigawatts de producción, y en el onshore eólico hay que triplicar lo que ya hemos logrado hasta la fecha, y el potencial para el offshore eólico podría ser de 50 gigawatts. Eso quiere decir que son 50 plantas nucleares que vienen del Báltico que van a cerrar. Ahora, desde el lado del consumo, los diferentes escenarios que nos van a llevar a ser neutrales de emisiones, nos muestra de hoy tener hoy casi cero, solo prototipos de electrolyzer. Tenemos que aumentarlo dependiendo del escenario a más de 40 gigawatts de electrolyzers que producen hidrógeno y que necesitamos en el futuro principalmente para la industria química. Ahora, en relación a las bombas de calor, necesitamos un mínimo de 10 y de acuerdo a las afecciones que nos hacen, por fuera de 40 billones, la expectativa es que necesitamos 30 millones de bombas de calefacción en el futuro. Esta fue mi última diapositiva. Discúlpenme nuevamente por arrancar tarde debido a algunos problemas técnicos. El software que utilicé para la presentación y, bueno, muchas gracias nuevamente por escuchar mi presentación. Agradecemos al señor Albert por su intervención. Ahora invitamos a la señora Susan Nies, Chair of the Board Current, con la ponencia Consideraciones desde la operación del sistema, nuevas tecnologías. Bienvenida. Bien, estuve escuchando la presentación de Moisés, del profesor Moser. Déjenme hablar un poco sobre el tema de nuevas tecnologías y la contribución a lo que es el logo de este evento, evolucionar hacia el futuro. Habla como alemana, como si fuera. Así que el potencial de estas tecnologías se refleja en el estudio como alemana, que actualmente ¿cierto? está en la comisión
No tengo ni idea de hablar alemán, pero es como alemán. que es una compañía, Concentrec es una compañía alemán que está buscando la combinación de herramientas con nuevas tecnologías en la herramienta dinámica y también superconductores. Si vemos a la parte derecha de nuestra diapositiva, pueden ver lo que se va a venir para todas las partes involucradas en la UNF que comienza esta semana en Glasgow. Lo que ellos quieren alcanzar. La intención es llegar al cero emisiones que comienza a acelerarse desde ahora y que en algún momento en 2030 debe tener momento de ruptura que puede llegar a la normalización en 2015 en sistemas o niveles aceptables de emisiones en la atmósfera y que puede tomar el CO2 por fuera de la tecnología, incluyendo la tecnología. En este contexto de nuevas tecnologías que estoy presentando y hacia dónde van a evolucionar, también quisiera hablar de la Agencia Internacional de Energías que hablan de la meta de cero emisiones al 2050, que muestra la magnitud de lo que debemos alcanzar. En la parte izquierda vemos las tecnologías claves en lo que se llamaría la ruta hacia cero emisiones y se puede ver la capacidad que tenemos en actualmente o del 2020 a los 20 años, tanto en energías eólicas y solares. Lo que vemos en términos de movilidad, que también es un aspecto muy importante en términos de las emisiones. Vemos acá la movilidad eléctrica que debe aumentar en el mismo periodo hasta 18 veces. Por lo menos en mi país, en Alemania, nosotros en la parte de movilidad es solamente el 5% del total, pero necesitamos cambiar de manera masiva a millones en el 2030. También otro aspecto supremamente muy importante en la intensidad del Producto Interno Bruto, que puede continuar creciendo en la intensidad de la energía que está comenzando a cambiar cada año hasta un 4% con el objetivo de alcanzar la meta. Llegamos a un punto en los 70, pero todavía estamos en un nivel de consumo que es el factor más importante aquí. Y esta es la belleza de la eficiencia energética en sus principios. En la tabla que está en la parte derecha, son los aspectos importantes que tenemos que identificar en la transformación global de la generación de electricidad. Quisiera que ustedes se fijaran acá en la parte de economía de la estructura, infraestructura. Se ve una inversión gigante aquí que debe hacerse en billones de dólares en las redes de electricidad, en la transmisión y la distribución. Para el 2020 era 220 billones de dólares que debe ir mucho más alto para el 2050. Debe ser más del doble para el 2030. Esto está relacionado con las líneas que llevan casi 40 o 50 años en sus requisitos que tienen, que está comenzando a cambiar. Baterías, estaciones de recarga, capacidad de subestaciones que deben comenzar a empoderarse, a cambiar. Esto muestra una forma de retos muy importantes en los servicios. En Colombia, por ejemplo, es algo que Colombia está está aceptando las estrategias de cambio que están enfrentando muchos los cambios generacionales.
Muchas energías renovables en el futuro van a estar por fuera, en mar abierto, pensando en la capacidad que ellas tienen, que muestra esto, quizá en la cantidad que puede estar proveyendo dependiendo de la ubicación en donde se encuentren. Sin embargo, en solo solar no es un buen ejercicio, debe estar balanceado con otro tipo de recursos. Y aquí el ejemplo de Alemania es interesante. Ahora también hay que mirar los patrones de consumo en esos cambios, en la electrificación de los sistemas de enfriamiento, de calefacción y el transporte, y especialmente incluyendo el hidrógeno. También es importante, en promedio, se viene un retraso de 12 años. Sabemos que los permisos a veces son complicados, hay problemas, como acaba de mencionar. Es algo que mencionó, no quiero tocar un poco el tema que estaba mencionando el profesor Moser antes. Sin embargo, sabemos que en este aspecto hay mucha incertidumbre, y especialmente en el paquete energético que debe ponerse, por lo menos a nivel de Europea. El presidente está mostrando nuevas metas al respecto con el objetivo de alcanzar emisión cero, sabiendo reducir por lo menos al 50% las emisiones de carbón. Y sabemos que esto va a aumentar todavía el reto que tenemos que enfrentar. En Europa y a nivel global, para el futuro, es muy difícil desde el punto de vista de los consumidores en los costos de electricidad y gas. Los precios son muy altos. La transición es costosa, así que tenemos que encontrar una transición que sea una opción que no nos cause pesar, y encontrar una forma de hacerlo de la manera más fuerte. El cambio político que también debe existir sobre las economías renovables, especialmente en la parte recoger los productos desde el punto de vista económico en las energías renovables. Desde luego, aquí estamos hablando de la electrificación al 50%, usar esta herramienta para que el futuro que llegue a más del 60% con una mezcla de fuentes diferentes energéticas. Sabemos que esta es la parte más importante del sistema en completo, porque sabemos que el tema del almacenamiento de energía sin líneas, el cual es bastante obvio. Actualmente, el sistema está basado fuertemente en el cobre, que implica un costo muy importante, como mencionaba antes. Sin embargo, la digitalización en la electricidad, en los sistemas basados en silicona, por ejemplo, tienen un cambio diferente. Estamos hablando ahora de la ciberseguridad también, que es un reto súper importante que debe ser lidiado de una manera adecuada para que podamos decir a un sistema de silicón con una capacidad de energía que pueda complementarse y que pueda cambiar el sistema. Quiero enfocarme en el tema también del costo, el precio del cobre, que realmente es por lo menos de 1.400 euros. Implica más de 1.000 o aproximadamente 1.000 euros en el mes, que es un aumento del 70% en los precios desde el 2018. Esto es algo que definitivamente no es atractivo. El acuerdo de Glasgow de un NF3C, eso es algo que se tuvo en cuenta en los legisladores, en el pensamiento de decir, bueno, estamos hablando de lo que tenemos que hacer el día de hoy, y está moviendo las situaciones para comenzar a decir que ya no hay tiempo para sentarnos
aquí hay un cambio muy importante a nivel de cambio energético para el evento que pasó en el verano. Se habló del desarrollo energético, donde todavía se insistía que definitivamente no hay tiempo para incluir nuevamente nuevas tecnologías. Y nuevamente aquí estamos hablando del aumento de nuevas tecnologías, pero también de ICAs en el proceso. Estamos hablando ahora de la involucración que tiene Current, que es una asociación que se creó desde el año pasado, que está buscando fortalecer nuevas energías de diferentes tipos, y la visión que se tiene es que la red de electricidad europea pueda ser reconocida a nivel mundial como por el uso eficiente de redes de tecnología moderna. Nosotros somos miembros, somos activos también en las organizaciones americanas que se enfocan en los sistemas de distribución, por ejemplo, como la de Suiza, que también se enfocan en el sistema de distribución, que tienen algunas líneas muy importantes, que tienen también representantes en Parsimón, y que también están intentando poner sus esfuerzos en Colombia, además de trabajar en el desarrollo de herramientas para el SCC. También la asociación que estamos representando acá con las nuevas tecnologías, como he dicho antes. ¿Qué es lo que sigue ahora, después? Sabiendo que tenemos lograr la meta de tener 100% de energías renovables para el 2050, el proceso aquí que se debe dar en Europa, por lo menos, es la estrategia de largo plazo para alcanzar y estar alineada a lo que está pasando mientras tanto. Optimización, por ejemplo, de las redes actuales que existen, el proceso de transparencia con lo que existe, y también fortalecer nuestros estados, y también cambiar la visión desde la regulación, sabiendo que también de pronto cambiar el consumo de cobre. Y esas son algunas de las entidades de regulación que existen, que también implican la inversión sin ver un retorno específico de esa inversión. Desde luego también hay medidas de optimización que también existen en el presupuesto de operación, que debe cambiar y se debe enfocar en soluciones algunas de las cosas que quisiera cubrir en términos actualmente en Europa están respondiendo en los planes de desarrollo nacionales a nivel gubernamental con respecto a lo que debe pasar. Hemos visto mucha retroalimentación al respecto, que tienen que responder a lo que está pensando, a lo que está sucediendo con respecto al cambio. En los planes de desarrollo que se enfocan a las redes que existen actualmente en la TNE, también hemos contribuido con la parte de reportes de tecnologías de la Comisión Europea, las políticas que se deben hacer en los casos de innovación y herramientas. También representa, si lo vemos en la Tecnopedia que existe actualmente, desde el punto de modular, poder control, flujo de control modular que existe, sabemos que existe en este nivel. Los superconductores son supremamente importantes en lugar de lo que existe entre un 7 a 8 TL, que pueden irse más lejos en las distancias que se pueden alcanzar, porque el calor de los cables, una vez se pone ahí, pueden aumentarse
sobre las líneas que ya existen en los elementos de esas tecnologías que representan. Como mencioné antes, en los sistemas europeos de transmisión de sistemas que combinan los sistemas TSO que ya no están representados ahí para mostrarles que ya se están alcanzando los niveles. La tecnología es una herramienta muy buena que muestra lo que ya tenemos y la optimización de esto. Y también tenemos muchos casos, como por ejemplo en Colombia, como se ha mencionado, en el SSI, las tecnologías SSI. Y como dije antes, estas se representan acá. Para los afiliados actualmente que existen en los niveles de los límites de TL. Este es un ejemplo. No es un proyecto de innovación. Es un despliegue que ya existe en el Reino Unido, en el TSLO y el TO. Sabemos que hay aparatos modulares que pueden estar hasta 18 meses en la creación y que puede trabajar en diferentes niveles de tecnología con un sistema agnóstico de voltaje, como podríamos decir, que puede ir hasta, de acuerdo al nivel de voltaje que se podría necesitar, que se puede guardar también aquí. Tenemos más de en los clientes que están invitando también la congestión que representa un cargo importante aquí. Es importante también el uso de la experiencia que ya existe en otros países y usarlo en soluciones. Este es el reporte Brattle, que habla de la coalición, que también es una forma de verlo. Se llama como desbloquear la línea o la fila, que es una meta para el 2025. Lo que establece es primero cómo se vería la situación al 2025 basado en un estudio de Estados Unidos en el punto seleccionado de Oklahoma, de los miembros de Estados Unidos, de 2.600 megawatts que representaban la fila que podría estar usándose. Lo que podría suceder si pasarían a usar tecnologías mejoradas y el potencial que iría mucho más allá de 5.200 megabytes. Y esta es la instalación de costo que podría ser de 90 millones de dólares, que podría ser recuperado solamente en 6 meses. Quiere decir que la inversión en estas tecnologías mejoradas simplemente se recuperarían ni siquiera en menos de un año. También quisiera mostrar aquí, no quiero hablar solamente de América, pero quisiera hablar de proyectos que existen también en otros lados, en Colombia, por ejemplo, en otra sección de este evento que está mostrando aquí el sistema en esta instalación que existen unos proyectos grandes, que también es uno de los miembros actuales importantes en Latinoamérica, en Colombia, Chile, Latinoamérica, con algunos de los proyectos grandes que de hecho me gustaría felicitar a toda la posibilidad de tener esas compañías de mente tan abierta en estos países que están considerando encontrar nuevas soluciones. Australia es lo mismo, tiene muchos retos, tienen muchas herramientas para garantizar la estabilidad del sistema. En la comisión, acá encontramos que los sistemas, la instalación y cómo esto se podría verificar, poner la instalación en las líneas.
lo que seguiría, como dijo el doctor Mose, que puede ser representar un aumento en la demanda también. Ya compartí un poco de esto, pero me gustaría aquí señalar lo importante de esta sesión es el estudio con Centec que mostró la importancia de la infraestructura para Europa, que el costo de la congestión del sistema basado en los resultados del 2020 en Europa. También en Austria, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Dinamarca, Francia y Holanda. Tomó la combinación de los puntos de referencia que se escogieron y también hizo el análisis de la proyección de costos en este tipo de escenario. La combinación de las tecnologías que usamos versus el costo de la congestión que alcanzó a 51 millones de euros. Ese es otro de los ejemplos que muestra que es una herramienta muy buena para los usuarios o los consumidores. También quisiera referirme a un par de puntos, algunos de los reportes que han sido publicados, que dicen desde el punto de vista que la regulación no es suficiente para pensarla como una de las soluciones que deben incluirse. Por ejemplo, en la Comisión Europea se hizo un estudio usando las herramientas de Consentec, en Viena también, y otras herramientas del 2019 que muestra las herramientas en la estructura de electricidad y gas, especialmente desde el punto de vista de seguridad. Aquí se deben hacer el cambio a nuevos enfoques para lograr que se alcance la meta. En Europa, que es la Wind Europe, que es la asociación que representa a todos los proveedores de energía eólica, Europa está también diciendo la falta de conexión en la fila, como podríamos decir, la conexión entre los sistemas renovables y la conexión con todo el sistema, para lo cual se requieren nuevas tecnologías. El Ministerio Alemán de Energía actualmente, hace poco ha mencionado también, basado en lo que dijo también el profesor Mozart, en el estudio de los aparatos de operación y el beneficio que tiene que ser mostrar las cajas de herramientas como herramientas que pueden ser usadas para almacenamiento o para PTS o los tipos de aparatos que podremos usar para la optimización de las redes. Todo esto se ha dicho y se preguntaría usted por qué no lo han hecho, por qué no lo han resuelto. Es importante desde el punto de vista legal, las medidas que ellos están tomando, que están incluyendo en la eficiencia energética, entre otras partes directivas y demás. Algunas de las recomendaciones que tenemos, me gustaría hacer énfasis en una cosa. Para poder llegar al cambio requiere una regulación clara, pero también es importante la actitud. Es salir de nuestra zona de confort que se requiere. Y también es importante para la industria, para los legisladores y los reguladores que entiendan que la continuidad de lo que tenemos ahora no nos está llevando a las metas que queremos. De hecho, el sistema energético es un sistema de largo plazo. No estoy diciendo que necesitamos dejar de hacer lo que estamos haciendo en este momento. Estoy diciendo que hay que ser ambicioso y traer soluciones en lo que estamos haciendo ahora para poder escalar la capacidad
de esta red, especialmente la red de electricidad, y después no olvidemos desde luego el uso de la velocidad de la luz, que es quizá 2.600 kilómetros por segundo. Muchas gracias. En el Grupo EPM atendemos el 21% de la demanda de energía del país. A través de nuestra infraestructura y de las filiales, Check IS en Colombia y JET en Panamá, generamos más de 3.500 megavatios, alcanzando una participación del 35% en la comercialización del mercado de energía mayorista, MEM. Nuestras redes de transmisión y distribución suman más de 64.000 kilómetros, lo que equivale a ir de Medellín a China 2 veces. Ofrecemos soluciones de generación solar fotovoltaicas que contribuyen al cuidado ambiental y la eficiencia energética, y evitamos así la emisión de 4.000 toneladas de CO2 cada año. La energía que generamos en las minicentrales La Vuelta, La Herradura, el Parque Eólico Jepirachi, las centrales hidroeléctricas Porce 2 y 3 y La Tasajera tienen certificados de energía verde y de reducción de emisiones. Seguimos fortaleciendo y diversificando nuestra matriz de oferta de energía con alternativas renovables convencionales y no convencionales a través de aproximadamente 40 proyectos en varias regiones de Colombia, con diferentes tecnologías que suman alrededor de 4.000 megavatios. En el Grupo EPM entregamos toda nuestra experiencia, conocimiento y esfuerzo con la mejor energía para seguir contribuyendo a la armonía de la vida para un mundo mejor. Por ti, estamos ahí. EPM. Gracias a la señora Susan por su intervención. Le invitamos a que nos acompañe en el conversatorio abierto como panelista. Y también invitamos nuevamente al señor Pierluigi Mancarella, al señor Albert Moser y a nuestro moderador, al señor Renato Céspedes de ERE Consulting Group. Antes de dar paso al conversatorio, los invitamos a formular sus preguntas en la sección que hemos habilitado debajo de la pantalla. Señor Renato, tiene usted la palabra. Para moderar este importante panel, y comencemos de una vez porque realmente he venido escuchando las excelentes presentaciones de nuestros invitados, y entonces por cuestión de idioma entonces voy a pasar a inglés, pero tengo entonces las correspondientes, digamos, textos, digamos, en español también. So I'm switching to English, and thank you very much to Pierluigi, Albert y Susana por esas presentaciones tan buenas. Son muy importantes para el Congreso y también para el sector eléctrico. En este momento voy a hacer una corta presentación solamente para de lo que va a presentar. En Colombia tenemos también un problema de gestión de congestión en ciertas áreas, por varios aspectos diferentes. Tenemos una planeación mandatoria, una planeación de referencia. Algunos de los planes de inversión están basados en retrasos o han experimentado retrasos o no ha funcionado como esperado, y también hay algunos retrasos en la construcción de líneas y de otros aspectos. También está el impacto social. Albert mencionó la aceptación social. También sufrimos por eso, porque tenemos que pasar por un proceso muy largo para poder lograr que la sociedad lo acepte el proyecto. Y es un proceso importante, incluyendo los permisos ambientales para construir algo.
encontré esta noticia que creo que era del 2019, pero el costo de energía por cargo de restricción es un cargo de congestión. Tenemos 4 veces en los últimos años y ahora en este punto yo creo que 1.3 millones diarios es algo ahí. No sé si ya se resolvió parcialmente, creo que sí, pero ahí sigue el problema. La segunda situación que quería resaltar es que en Colombia nosotros estamos construyendo muchas renovables, en particular hay un potencial muy grande de granjas eólicas al norte de Colombia. Y para darle una idea, esto es de 1.000 kilómetros, una distancia de 1.000 kilómetros creo, hasta el centro de gravedad que se llama Bogotá. Así que creo que vamos a experimentar problemas similares a los que mencionó Albert. Ahora, con la penetración de estos nuevos recursos, tomando la declaración del profesor de MIT, dije que los mercados mayoristas deberían adaptarse creando nuevas categorías de productos que permitan a los operadores del sistema programar, despachar y pagar la capacidad de generación estas necesidades de respuesta eficientemente. Teniendo eso en cuenta, yo creo que, tomando como referencia también lo que tenemos en Colombia en los últimos años, una misión para analizar la transformación energética, la modernización de la industria eléctrica. En ese documento creo que podemos ver algunas referencias y algunos ejemplos de qué están haciendo otros. Y yo tomo eso como un ejemplo, como BGM, la cual es PJM, que es la más grande operador del sistema. Y también está la medida que ellos están utilizando. La respuesta de uno de una proporción muy grande. Y hay 2 para reserva. Teniendo esto en cuenta, diríamos que nosotros tendríamos que hablar sobre innovación. Basado en esto, creo que me gusta el marco de esta conversación. Teniendo esto en mente, digamos que estamos construyendo una red inteligente con sus componentes, en vez de los componentes tradicionales, nuevas capacidades de dispositivos electrónicos. Los ponemos en la cima también comunicación y la infraestructura en tiempo real para poder tomar el control y tomar las decisiones correctas. Hace unos años definimos un modelo de referencia para las comunicaciones, que usted trae todos los datos a los sistemas, los modela según lo que necesita, pone herramientas de análisis. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las herramientas o elementos en realidad serán más importantes? En el fondo diríamos que es más de hardware o en el lado del software para lograr más inteligencia. Y finalmente, en mi opinión, tenemos una operación de paseo suave. Todo está bien, pero nos estamos dirigiendo hacia ese escenario. Así que teniendo esto en consideración, yo invitaría primero. Tengo que refrescar todas mis preguntas basadas en su presentación, pero comenzaría con Albert, porque digamos que es más
práctico en relación al caso de Colombia, y la pregunta para Albert sería, Alemania está enfrentando esta gestión de congestión con diferentes herramientas, pero esta parte de la pregunta es, ¿cuál de estas herramientas más eficiente, costo efectiva? Y también estaba interesado en la acción remedial curativa, que se ve muy interesante. ¿Y cuáles son los riesgos? Estas son mis preguntas. Si usted nos podría ahondar un poquito más en este tema. Claro. Primero, es la respuesta. He mencionado en mi presentación que nosotros no consideramos en este momento, lo digo ahora, en este momento, un sistema de gestión de transmisión. Lo que hemos discutido en Alemania es utilizar esto de distribución de la respuesta de demanda en los sistemas de bajo voltaje. Era muy interesante ver que teníamos también unos hallazgos políticos cuando se trataba de carga inteligente en relación con las soluciones de congestión. Predijimos la discusión sobre el sector de los servicios, las herramientas, digamos, las regulaciones, al utilizar la gestión de congestión y la distribución, también especialmente en la parte eléctrica. Y en Alemania, los fabricantes de automóviles es una industria importante y ellos están en esto y tienen ciertas regulaciones que toman lugar en este momento, pero estamos hablando desde las soluciones. Cuando veo al sistema de transmisión hasta ahora, solo generando y almacenando, obligados a participar en la gestión de congestión, pero tenemos una discusión también de incluir la demanda. Hasta que tengamos el modelo de despacho y los reguladores, no es del mercado, es de despacho, y hay muchas reglas que hacen que la participación de los generadores sea obligatoria, y también define el reembolso de los participantes en esta gestión. Por el lado de la demanda, las discusiones son cómo entramos a un mercado que se basa en la participación, algún tipo de flexibilidad, mercados flexibles en los que proporcionen una respuesta de demanda a los deseos. Y esta es una de las discusiones ahora. Y está en una fase de investigación. Digamos que estamos hasta ahora haciendo una muestra que se ha aprobado, evaluado la inclusión de una respuesta de demanda dentro de la gestión de congestión de los test, también en los mercados grandes. No se ha implementado aún. Sí, gracias. Y la segunda parte que está relacionada, usted mencionó cómo lo ordenamos, cómo lo organizamos, el mérito, ¿verdad? Bueno, digamos que la parte dinámica es la más efectiva. Hay una cantidad de recursos escondidos en la red cuando los compara con los estándares de capacidad de todas las líneas comparadas con las que están basadas en el Temper.
y especialmente en las regiones donde tenemos una relación muy alta en la carga de las líneas y la velocidad del viento, porque la generación eólica carga las líneas y se incluyen diferentes partes de las líneas dinámicas en operación. Se considera como la más eficiente. Esa es una herramienta que sigue siendo discutida para el costo-efecto, pero estamos en eso. Pero hay partes que son pagadas por los TCOs solo con el propósito de acciones remediales o curativas. Hay muchas discusiones sobre, las consideramos como un prototipo. Las probamos. Yo creo que también hay, ¿cómo le llamo? Un ensayo. Estamos hablando de solo 450 megawatts. Esa no es la transmisión o la capacidad completa que tenemos. ¿Cuáles son los riesgos que están enfrentando? La disponibilidad o la confiabilidad de las acciones inmediatas. Entonces, si usted requiere acciones inmediatas remediales y eso no ocurre en un sistema que es correlativo, que debe tomar acciones inmediatas, no causar fugas o una cascada de fugas o de cortos. Entonces, cualquier error que le ayude a tener esos elementos, vamos a tener esa discusión. Nadie está pensando en tener esto como un estándar, un procedimiento para tener acciones curativas. Y las líneas que son monitoreadas bajo acciones correlativas o curativas tampoco se han tomado lugar. Muchas gracias, Albert. Eso fue muy interesante. Estoy aprendiendo bastante con esta discusión. Con Luigi. Creo que usted estaba muy entusiasmado con esto de la flexibilidad para la operación, pero parece que necesitamos productos diferentes. Basado en su experiencia, ¿cuáles son los productos que son más efectivos que deberían ayudar a mitigar el impacto de grandes cantidades de generaciones de renovables, como lo hemos experimentado y como lo vamos a experimentar en los años venideros en Colombia, al mismo tiempo añadir flexibilidad mientras se requiere? ¿Nos podría ahondar un poco más? Muchas gracias. Sí, por supuesto. En el caso de Australia, tiene una penetración de renovables grande y también hay diferentes tipos de PVs. Tenemos impactos en los requisitos de flexibilidad en gran escala. Eólicas, de solares, diferente tipo de impacto genera y diferentes departamentos, y esto se traduce en productos flexibles. En el mercado australiano, la flexibilidad está asociada con asuntos de seguridad y en realidad están arrastrando los diseños del mercado para los productos, y la flexibilidad es uno de los componentes de que de alguna manera los configura. Hay un producto que tiene un valor comercial muy alto, que es la predicción. Es muy claro el papel de la predicción y se vuelve cada vez más importante cuando usted tiene muchos renovables, porque cuando usted comienza 20-30% de penetración,
puede uno estar equivocado en las predicciones de un año hacia adelante o 30 años adelante. Puede ser muy problemático porque en esas escalas de tiempo se vuelve muy difícil no tener una capacidad suficiente para agendar. Entonces, hacer las predicciones a corto, fundamental, y a medio plazo. No es un producto dirigido, pero hay muchas cosas ocurriendo en la dirección, tratando de integrar los mecanismos de predicción y los procedimientos dentro de los mecanismos del mercado. El operador del sistema está haciendo la predicción, las granjas solares están siendo integradas. ¿Cómo integro yo esta información? Esto es esencial. Luego se ve un número de productos de reserva asociados con la flexibilidad y todos ellos de alguna manera están discutiendo este tiempo de escala de 30 minutos o una hora por adelantado. Eso lo hacen los departamentos más grandes. También tengo que decir que el mercado australiano ya está trabajando en una forma eficiente en la energía solar y en reservas, porque tiene que estar optimizado para estos servicios. Entonces, todas las granjas que se han actualizado el sistema en tiempo real, con sus requisitos y la energía que se requiere, y son calculados y son optimizados desde una perspectiva económica. Entonces, a corto plazo ya es eficiente increíblemente, pero está ganando tiempo de escala de 30 minutos a 2 horas por adelantado, por si hay algunas dificultades. Ese es el tipo de cosas que vemos que ocurren del lado de la flexibilidad. Cuando va a los mercados de distribución es otra historia, porque esos mercados distribuidores prefieren proporcionar más flexibilidad. Y parte de este papel es crear visibilidad en el sistema de transmisión, porque si usted no tiene visibilidad sobre los recursos de distribución, entonces en un nivel de sistema su flexibilidad puede que no aumente. Entonces la idea es que en esos mercados sea ideal proporcionar una herramienta indirecta para visibilidad del operador del sistema. Si lo hace, usted puede disminuir los requisitos de flexibilidad al crear nuevas fuentes de flexibilidad, la distribución de los recursos. Y creo que esto está ocurriendo en Australia en estos momentos. Cuando usted está hablando de los mercados, esto es para algunas regiones, como Victoria, que es un estado que está muy avanzado en ciertas áreas, pero hay otros que se están quedando atrás. ¿Cuáles son las diferencias entre las regiones o las áreas en Australia que están implementando esto de otra manera o a un ritmo diferente? Usted ve un sistema de transmisión, se divide en dos sistemas. Está la costa este, donde está la mayoría de las ciudades. 4.500 kilómetros interconectados. Es muy largo, muy grande. Y hay muchos problemas de estabilidad por eso. Y también está la costa oeste, que es una región más pequeña, pero está aislada. Hay muchos problemas de inestabilidad por lo que es pequeño y está aislado, pero cuando miran los diferentes estados, lo que ellos hacen dependen de el nivel actual de los renovables y los generadores grandes que están en el mercado. Entonces, el cambio mayor que hemos visto está en el sur de Australia, porque el sur de Australia funciona el 90% con renovables
la mayor parte del tiempo. Entonces lo que estamos haciendo es que ellos mantienen un 10% de turbinas operadas en Australia para proporcionar servicios de estabilidad, pero también onshore tenemos sistemas fuertes. Y también cuando está fuera de renovables, gran parte de eso es de pie de techos. Entonces, estos operadores realmente ponen en lugar un número de servicios de seguridad que están ligados, como mencioné, a la estabilidad. Y hay un número suficiente de generadores en algunos tipos de baterías que forman la red, que pueden proporcionar servicios de seguridad. Y eso es lo que estamos viendo. Yo trabajo en Australia. Tiene un sistema pequeño que está aislado, que tiene muchos problemas con la inercia, la frecuencia, el control. Y cada vez más problemas de estabilidad de voltaje. Y ahora hay unos operadores que están desarrollando nuevos productos que puedan mezclar la flexibilidad y los servicios de seguridad. Las otras regiones, hay muchos renovables, pero de alguna manera no son tan grandes en términos de participación. Y otros están pavimentando el camino. En el sur de Australia están mostrando cómo funciona su red con un potencial muy grande. Y puede hacerse, pero necesita tener los elementos correctos en lugar. Pero sí se puede. Australia lo está logrando. Muchas gracias, Susana. Tengo esta pregunta para ti. Creo que presentaste un cuadro global de lo que estamos enfrentando en el sector y creo que tú puedes contribuir. Creo que tu pregunta sería, mencionaste un grupo diferente de soluciones, llamémoslo una caja de herramientas. Creo que he mencionado problemas de Colombia. Esta herramienta para que nos ayude a solucionar este tipo de problemas. Ya experimentó uno. Estoy seguro que usted ya tiene algo de experiencia que sería muy útil para nosotros, que nos ilumines cómo se enfrentan las diferentes condiciones del sistema eléctrico que estamos ahorita enfrentando. Muchas gracias, Renato, por tu pregunta y también muy interesantes palabras del profesor. El que vimos antes, creo que la caja de herramientas es exactamente como dije. Incluye tecnologías modernas, soluciones. Después esta pregunta, en la respuesta a demanda, estoy pensando que el CAPEX tiene una enorme posibilidad en un caso de crisis en los sistemas grandes europeos. Es importante lograr el darle contratos a las compañías para que estén de acuerdo en la fase capital. Y por supuesto hemos visto en países como Alemania hoy que no hay demanda natural en respuesta a los clientes porque los precios al minorista teniendo una herramienta pesada, un componente de herramienta pesada y transmisión y distribución, simplemente no le está dando a los clientes la señal de cuál es el costo de electricidad en un momento en particular. Hay que presentar la forma de tener flexibilidad en un costo decente y hacerlo en los marcos regulatorios correctos del mercado. Creo que es una herramienta apropiada. Y del lado de la tecnología, mencioné que nuestra tecnología no es tan flexible. Los dispositivos que se tienen que desarrollar en 10 años en nuestras compañías basadas en Silicon Valley ha visto una inversión
de 350 millones de dólares en los próximos 10 años, algo que se habrá logrado. Bueno, porque es tecnología nueva desde su perspectiva, pero otro problema como el nuestro, la falta de compañías como Simón, herramientas de sentimiento en la generación, y esas son todas las que tienen que ser consideradas en actualizar el CAPEX. Y por supuesto también están las tecnologías del futuro. Superconductores son muy interesantes. Tienen que estar abiertos para lo que viene. Hay varias cosas como centros de control de inteligencia, como gestión de esas interfaces. Como pongo herramientas que están basadas en la demanda y en los sistemas de flexibilidad. Este es un futuro desconocido. Colombia no es diferente de Alemania o el Reino Unido o incluso Francia. Tiene su plan de cero emisiones para el 2050. También vamos a presentar renovables masivos. Así que esos son los desafíos que tenemos que aprender de uno de otro. Y Colombia ya está mostrando avances. Fue una comunidad del gobierno, pero compañías también que apoyan esas soluciones. Y ahora estamos sensibles de tiempo. Quizás nuestro ejemplo de la última compañía es el hecho de que las líneas también envejecen. El tiempo cuesta dinero, el tiempo se mueve y eso cuesta. Y hay que mostrarle a los clientes. En el caso de Alemania estamos hablando de algo como 2 millones de euros por año en costos de congestión. Porque las tecnologías nuevas no deberían ser utilizadas para esto. Porque tenemos que aceptar cortos en costos que aumentan en el redispatch. Si esto se puede ayudar con tecnologías, pero requiere una nueva forma de pensar en el sistema. Voy a abrir el micrófono para preguntas de la audiencia. Estoy seguro que sus presentaciones dejan muchas preguntas de la audiencia. No estoy seguro qué es lo que ocurre con la coordinación de las preguntas. Claro que sí, Renato, aquí nos llegan las preguntas. La primera es, ¿cuál será el futuro de la energía nuclear en el contexto de la transición y las dificultades que se ha tenido con las fuentes renovables en Europa? Bueno, tenemos la primera pregunta. Creo que esta debería ser para Albert. La pregunta básicamente es, ¿cuál es el papel de la energía nuclear en el futuro? ¿Cuál sería el impacto en los próximos años? Para ponerlo en perspectiva, Colombia tiene en los últimos planes ha anunciado para 2040 la planta nuclear. En Alemania ustedes las están desmontando. Entonces su experiencia puede ser muy interesante en este punto. El primer comentario que debería hacer es que la mezcla de combustibles
forma parte de estados integrales. Cada país decide por sí mismo. En la fase nuclear, digamos que esta es una decisión nacional y debe ser entendida como una política nacional. En el caso alemán, viendo el cambio climático, seguimos preguntando por qué seguimos enfrentando este problema nuclear en estas plantas. Habríamos que verlo desde el otro lado como algo más beneficioso. Pero hay otros países que también están haciéndolo, como Bélgica, es otro ejemplo. Y hay otros países que continúan o quieren continuar con la producción nuclear, como Francia, Dinamarca, que anunció que quería reemplazar las plantas por unas más pequeñas. Pero ese es un desafío, cambiar la parte nuclear y hacer esa transición en los años que vienen. Hay países en Europa Oriental que quieren construir sus plantas, como Polonia. Es una política especial alemana esa discusión. En una discusión a nivel europeo, las tecnologías que encajan el tipo de discusión, por supuesto, es que la tecnología nuclear sería parte de esta lista de tecnologías que son consideradas para el control climático. Gracias, Albert. Expositores para que ellos las puedan contestar por escrito y pudiéramos de esa forma tener alguna respuesta, digamos, y hacérsela llegar a ustedes. No sé, digamos, en la organización, si seguimos todavía un momento o ya por cuestiones de horario, entonces paramos aquí. Bueno, señor Renato, muchísimas gracias. Le haremos llegar las preguntas para que las respondan y así aparecerán en nuestra hoja al final de nuestras memorias, en nuestras conclusiones de este conversatorio.